Hey, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Brian para Mathematics Force y sean bienvenidos un día más a un nuevo video de matemática. Bueno, el día de hoy veremos un video de física, ¿sí? Que está muy relacionado. Hoy vamos a hablar del análisis vectorial, donde abarcaremos la definición, la notación, los elementos de un vector y la posible suma resultante de vectores, tanto así con varios métodos, y en este caso serán dos métodos, el método del paralelogramo y el método del polígono, tanto así como la descomposición rectangular y el vector unitario, que es muy importante al momento de analizar un vector, ¿sí? Entonces, sin más, acompáñenme y comencemos. Bien, empecemos con la definición de un vector. Un vector es un ente matemático que se representa con un segmento de recta, orientado, o sea, es una flecha, un elemento geométrico. Este vector se utiliza para poder representar a las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, en la parte izquierda de la pizarra podemos observar, ¿no?, dos móviles, cada móvil con un vector. En este caso, el primer móvil presenta el vector de 30 newton, o sea, una fuerza que es aplicada al móvil, y esta fuerza es de 30 newton. Esta fuerza es un vector. Esta velocidad se desplaza con, este móvil se desplaza con una velocidad de 50 metros por segundo. La velocidad es un vector. Bien. Por mencionar otro, puedo hablar de la aceleración centrípeta, y entre otros, que hay muchos más. Bien. Ahora, cuando hablemos de la notación de este vector, vamos a hablar de su representación, cómo se representa este vector, ¿no? Bueno, se representa mediante una flecha, ¿no? Como dice en la parte superior, mediante una flecha, en donde a este vector se le denota con una letra A, ¿sí? Su denotación es una letra A con una flecha superior. Ahí está, ¿sí? En la parte de abajo, donde está el plumón verde. Y se lee vector A, ¿sí? Vector A. Ahora, este vector tiene elementos. Son dos elementos básicos: la dirección y el módulo, en el cual la dirección es la medida del ángulo pero antihorario, o sea, desde el eje de las abscisas debe recorrer antihorariamente, ¿sí? De forma antihoraria. Entonces, este ángulo que recorre, ese ángulo que barre el vector, entonces es la dirección. En este caso sería alfa, ¿sí? Sería alfa. Entonces, por decir, yo puedo colocar una dirección de 30 grados hexagesimales, ¿no? O 30 grados, ¿sí? Comúnmente. Entonces, ese sería el primer elemento, la dirección. Ahora, el módulo, que es el segundo elemento, es el valor numérico, ¿sí? El valor numérico y la unidad del vector. ¿Dónde encontraríamos el módulo en la notación? Bueno, es esto, 3u, donde 3 sería el valor numérico, ¿sí? Y u sería la unidad. Entonces, este vector tiene un módulo de 3 unidades y este vector tiene una dirección de 30 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, al módulo también se le puede representar. Bueno, tiene un símbolo, una simbología, que sería la siguiente. Sería esta, básicamente sería el vector, pero con dos barritas, ¿sí? El vector con dos barritas. O también podría ser la letra del vector y con dos barritas. Nada más. De esa forma también se puede representar. Listo. Muy bien. Entonces, esta sería la parte básica, la definición, la notación y los elementos de un vector. Ahora vamos a hablar de los cálculos. Básicamente hablaremos de la suma de vectores que genera una resultante. ¿Bien? Entonces, comenzamos con la suma o resultante de vectores, y para ello tenemos dos casos de análisis. El primer caso de análisis es por el método del paralelogramo. Cuando hablamos del método del paralelogramo es que dos vectores, si nosotros prolongamos estos vectores, en algún punto van a, por así decirlo, se van a cortar, por así decirlo. No tengo la palabra exacta ahora mismo, pero si prolongamos, en algún punto se van a encontrar. Ahí está, se van a encontrar. Entonces nosotros podemos trasladar estos dos vectores, podemos trasladarlos y colocarlos en el punto donde se van a encontrar, ¿sí? Entonces,
Si hacemos eso, nosotros podemos encontrar la suma de estos dos vectores. Y a esa suma de estos dos vectores se le llama vector resultante. ¿Sí? Se le llama vector resultante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro el vector resultante? Bueno, básicamente hay una fórmula para ello. El vector resultante sería igual a la raíz cuadrada del módulo de vector A, pero elevado al cuadrado, más el módulo del vector B, elevado al cuadrado, más dos veces la multiplicación de los módulos de los dos vectores por el coseno de alfa. Y el alfa, en este caso, el ángulo alfa, es el ángulo que forma el vector A con el vector B. ¿Sí? Listo, entonces, otra cosita más, como estamos haciendo el método del paralelogramo, para yo saber qué forma tiene ese vector resultante, yo tengo que trazar paralelas. Por ejemplo, el vector A es este, ¿verdad? Entonces tengo que trazar una paralela a ese vector. Lo mismo sucede con el vector B, tengo que trazar una paralela, ¿sí? Entonces, la resultante sería, por así decirlo, la diagonal, ¿sí? La diagonal sería el vector resultante, ¿bien? Entonces, una vez que tú encuentras el vector resultante, cuando ya tienes el vector resultante, el vector A y el vector B desaparecen. Solamente tendrías el vector resultante. Claro, porque el vector resultante es la suma de los dos. Pues una vez que ya los sumases, estos dos ya no están y solamente tendrías el vector resultante, nada más. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, en la parte de abajo, acá, un ejercicio de aplicación. A ver, no sé si me alcanza, voy a hacer lo posible. Quiero hallar el vector resultante y tengo dos vectores, el vector de 3, vector A y el vector B, ¿no? Cada uno con sus módulos, 3 unidades y 5 unidades. Muy bien, entonces hallemos el vector resultante. El vector resultante, ¿ya? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ya? De el módulo, ¿sí? Del vector sería 3 unidades, yo voy a ignorar las unidades para colocarlo al final. Debo colocar el 3, sería 3 unidades, o sea, 3 al cuadrado, 9 más 5 al cuadrado, 25, más 2 veces el módulo de A por el módulo de B. 2 por 3, 6, por 5, 30, 30, ¿no? Y por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa, en este caso alfa es 60 grados, sería el coseno de 60 grados. Y coseno de 60, que es una razón trigonométrica, sería un medio, ¿sí? Sería por un medio. Mitad de 2, 1, mitad de 30, 15. Entonces sería 25 más 15, 40 más 9, 49. Tendríamos la raíz, tendremos que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 49. Entonces la resultante, en este caso el módulo de la resultante es el módulo, ¿sí? Sería 7, claro, pues 7 por 7 es 49. En caso no te acuerdes de teoría de erradicación, te dejaré una etiqueta en la parte superior para que puedas observar un video para explicarte las propiedades. Es muy sencillo. Listo. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar el módulo del vector resultante. Es sencillo, solamente es un ejercicio de aplicación nada más. Bien, ahora, hay casos especiales. Para poder hallar la resultante de un vector, hay casos especiales. ¿Y cómo? Bueno, básicamente son 6 casos. El primero es que cuando el ángulo entre estos dos vectores es 0 grados, la resultante va a ser A más B. Y justo coincide con la resultante máxima. Entonces, si a ti te dicen que la resultante máxima de dos vectores es 6, lo único que tienes que hacer es que A más B sería 6. Nada más sería el resultado. Muy sencillo, solamente esa aplicación sabiendo este caso especial. Lo mismo sucede con el siguiente. Si el ángulo entre los dos vectores es 90 grados, entonces la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Claro, cada módulo del vector elevado al cuadrado, sumado y con una raíz cuadrada. En caso del ángulo sea 180 grados, entonces tendríamos que la resultante es A, el módulo de A, menos el módulo de B, y justo coincide con la resultante mínima. ¿Sí? Justo coincide con la resultante mínima. Entonces, si te dicen en un ejercicio, la resultante mínima de dos vectores es 5, entonces lo único que tienes que hacer es que 5 es igual a A menos B. Se acabó. Y ya luego, ese dato, esa ecuación pequeña, luego lo puedes procesar para otra ecuación, generar un sistema de ecuaciones, y puedes seguir hasta hallar lo que te piden exactamente. Bien, entonces, esos serían los casos especiales, los 3 primeros. Ahora vienen 3 más, en el cual podemos observar
que los módulos de estos dos vectores son iguales. Los dos vectores son diferentes. Bien, son diferentes, pero sus módulos son iguales. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro la resultante de ese vector? O bueno, en el caso de los tres, ¿cómo encuentro la resultante de los tres? Muy sencillo. Como podemos ver, el ángulo que hay entre estos dos vectores es 60 grados. ¿Sí? Y cuando son iguales, la resultante siempre va a ser igual al módulo de estos dos vectores, pero por la raíz de 3, nada más. O sea, cuando tú tengas dos vectores con igual módulo que formen un ángulo de 60 grados, la resultante siempre va a ser a raíz de 3. Se acabó. Así de simple. Cuando tengas dos vectores con igual módulo y formen 90 grados, la resultante siempre va a ser a raíz de 12. Y cuando tengas dos vectores con dos módulos iguales y formen un ángulo de 120 grados, la resultante siempre va a ser A. ¿Sí? Estos tres casos son muy importantes. En realidad, los 6 que acabo de mencionar son muy importantes porque siempre vienen en exámenes de admisión, en simulacros, en las academias, siempre vienen y son muy utilizados. O sea que te ahorra tiempo para no estar utilizando esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula general que tú lo puedes aplicar. Sí, está bien, lo puedes aplicar. Pero estas de acá, estas 6, te acortan el tiempo y así ganas tiempo. Ganas tiempo y así puedes resolver los ejercicios. ¿Bien? Y eso es muy importante en el examen de admisión, ¿no? El tiempo es muy corto. Corto con la cantidad de preguntas que hay. Bien, ese es en el caso del método del paralelogramo, pero en el caso del método del polígono, ya no voy a aplicar una fórmula, sino voy a aplicar lo siguiente. Como dice el método del polígono, vamos a formar un polígono, ¿sí? Por ejemplo, tengo el vector A y justo después del vector A comienza el vector B. ¿Yo cómo puedo encontrar la resultante de estos dos vectores? Simplemente debes unir la cola del primer vector, por así decirlo, la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector. ¿Sí? Una vez que unas la cola con la cabeza, entonces la resultante de ese vector simplemente va a ser igual a A más B. ¿Sí? Y una vez que tú ya tienes la resultante de estos dos vectores desaparecen. Desaparecen, ya no están, ya no existen. ¿Por qué? Porque la resultante es la suma de los dos. Pues una vez que tienes la resultante, estos dos ya no existen. Solamente quedaría la resultante. ¿Bien? Lo mismo sucede con el siguiente, miren. En este caso era de dos vectores, pero el que viene ahora es de tres. Y se cumple lo mismo. Es la misma lógica. Mira, el vector A inicia, después del vector A comienza el B, después del B comienza el vector C. Unimos la cola del primer vector con la cabeza del último vector. En este caso el último vector es C. Unimos, ¿ya? En este caso yo ya lo he dibujado para no perder el tiempo. Entonces la resultante de ese vector simplemente va a ser la suma de estos tres vectores. En este caso va a ser A más B más C. ¿Sí? Y una vez que tú ya tienes la resultante de esos tres vectores, estos tres vectores desaparecen, ya no existen, claro, porque la resultante es la suma de los tres. Por eso es que ya no están. Estos tres están en la resultante ahora. ¿Sí? ¿Me comprenden, no? Bueno, obviamente, espero que sí, porque no los escucho. Listo. Ahora, el tercer caso del método del polígono es cuando el polígono ya está formado. ¿Sí? Cuando el polígono ya está formado. Vemos que el vector A comienza, luego sigue el B, luego sigue el C, luego sigue el D. Sigue el D. Y el D termina en la cola del vector A. Cuando el polígono que se forma es cerrado, y va uno detrás de otro, se puede decir que la resultante de estos cuatro vectores es 0. O sea que el A más B más C más D, lo voy a colocar ya, el vector A más el vector B más el vector C más el vector D es igual a 0. Así es. La suma es 0. La resultante es 0. Muy bien. Recuerda que todos estos son vectores, ¿sí? Se me ha pasado. Todos estos son vectores. Ya no estamos trabajando con los módulos, estamos trabajando con los vectores.
Entonces, cuando la forma del polígono es cerrado y va uno detrás de otro, la resultante siempre es 0. Muy bien. Ahora, también entra en los exámenes de admisión, ¿sí? Normalmente, hay que analizar los vectores de forma rectangular y por ello vamos a ver lo que es la descomposición rectangular. Vamos a descomponer el vector pero en sus componentes rectangulares, en los componentes del eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, simplemente yo sé que este vector R se forma por la suma de varios vectores. En este caso van a ser dos. Yo voy a hacer que sean la suma de dos vectores. Entonces, ¿cómo encuentro esos dos vectores? Bueno, entonces, lo único que tienes que hacer es formar el polígono. ¿Sí o no? Formas el polígono. ¿Ya? En este caso me va a salir formas, básicamente, perdón, polígono no sería el paralelo, los paralelos. De este lado, el paralelo. Y de este lado, el paralelo. Entonces, una vez que formamos los paralelos, tendríamos que esta parte es formada por un vector que va hacia arriba, ¿sí? Que va hacia arriba. Y esta parte es formada por un vector que va hacia la derecha. Claro, es lo mismo. Entonces, este vector de aquí yo lo puedo trasladar. Tendríamos este con este, ¿sí o no? Y la suma de estos dos tendrías esto. Es lo mismo, pero ahora yo estoy haciendo la reversa. Estoy haciendo la reversa para poder descomponer este vector resultante en sus componentes rectangulares. Muy bien, entonces ahora yo cómo encuentro el módulo de estos vectores, cómo encuentro el módulo de las componentes. Bueno, simplemente vamos a ayudarnos, vamos a apoyarnos del ángulo que forma el vector resultante. Y aplicando un poco de razones trigonométricas lo puedo hallar. O simplemente puedes colocar la fórmula, bueno, básicamente la fórmula ya hecha. Mira, la componente rectangular vertical va a ser la resultante por el seno de alfa. Y la componente rectangular horizontal va a ser la R, o sea, la resultante por el coseno de alfa. Simplemente, nada más. Entonces, vamos a darle valores, ¿sí? Vamos a darle valores. A ver, digamos que ese valor R sea un vector de módulo 10, de módulo 10 unidades, ¿ya? Entonces, que el ángulo sea 37 grados, ¿ya? Que sea 37 grados. Entonces, aquí aplicamos lo que es los triángulos notales, ¿sí? Los triángulos notales. A 37 grados se le opone lo que es 3K. Aquí es 90 grados, a 90 grados se le pone lo que es 5K. Y a 53 grados se le pone lo que es 4K. ¿Ya? Espero que se vea, este es 4K. Entonces, como 5K debe ser igual a 10, ¿no? 5K es igual a 10. K debe ser igual a 2. K debe ser igual a 2. Entonces, como K vale 2 y todo este lado vale 3K, entonces este sería 6. Y acá es 4K, sería 8. Entonces este sería 8. Entonces, este lado que es 6 tiene el mismo valor que el vector. Entonces, el módulo de ese vector va a ser 6. En este caso, como es unidades, 6 unidades. Y el módulo de este vector va a ser 8 unidades. ¿Ven? Entonces, he formado las componentes rectangulares de la componente rectangular del vector resultante a partir del vector resultante. Y ya está. Ahora, en caso no te acuerdas de cómo desarrollar, ¿no?, el triángulo pitagórico, en este caso 37 y 53, te dejaré en la parte superior una etiqueta para que te lleve el video de cómo explicarte, donde te explico cómo se desarrolla este triángulo. Bien, ahora, continuamos. Entonces, este vector resultante, yo lo puedo denotar de esta manera, ¿sí? De esta manera, donde 8 unidades, observen, 8 unidades está colocado en la parte del eje de las abscisas. Entonces, cuando esté en el eje de las abscisas, lo que tú tienes que colocar es
el módulo del vector. ¿Cuál es el módulo del vector? 8. Ok, olvídate de las unidades ahora, coloca 8 nada más. Y colocas lo siguiente, en este caso vas a colocar una letra que simbolice que se encuentra en el eje de abscisas. En este caso va a ser la letra I. ¿Bien? Letra I. Luego vamos a sumar, claro, porque hemos sumado los vectores. Vas a colocar el módulo del vector, del otro vector, sería 6, por un símbolo que represente que se encuentre, que represente, que diga que represente que se encuentre en el eje de las ordenadas. En este caso va a ser J. ¿Bien? Entonces el vector resultante va a ser 8i más 6j. ¿Sí? Y esto, esto viene en el examen de admisión. Te colocan uno así para poder reemplazar y eliminar. Es por ello que es bastante importante poder conocer la descomposición rectangular. Así como todo lo que hemos visto. ¿Bien? Esta es una clase completa, básicamente. Y ahí después veremos ejercicios. Para otro video, digamos. Entonces, esto de aquí es la descomposición rectangular. Y eso sería todo con la descomposición rectangular. Ahora hablaremos del vector unitario. Miren, el vector unitario básicamente es un vector, ¿sí?, adimensional, no tiene dimensión, en el cual su módulo siempre es la unidad, siempre es 1. ¿Ya? Y este vector unitario nos indica la dirección del vector. ¿Sí? Y esto ha venido una vez, esta pregunta de que indica la dirección del vector, ha venido una vez en el examen de agraria. Bueno, una vez, creo que 2 veces en el examen de agraria. Ya, así que siempre es bueno tenerlo. No sé si habrá venido en San Marcos o no, pero es posible que venga. ¿Ya? Tienes que tener en cuenta todo ello. Entonces, ¿cómo encuentro ese vector? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, ¿cómo lo encuentro? Vamos a ver. Este vector unitario se puede encontrar mediante una fórmula. El vector unitario, que se simboliza como UA con el símbolo de vector, va a ser igual al vector que tú estás analizando sobre el módulo del vector. Entonces, utilizando el ejemplo anterior, vamos a hallar el vector unitario de este vector resultante. Tendríamos que el vector unitario de la resultante va a ser igual al vector A. Ok, el vector que estamos analizando. ¿Qué analizamos en este? ¿Qué vector estamos analizando? Estamos analizando el vector R, ¿verdad? El vector R. Entonces, ¿el vector R cuál es? 8i más 6j. Colocas 8i más 6j. Sobre su módulo. ¿Cuál es su módulo? ¿El módulo del vector cuál es? ¿Es 10 o no? El módulo de este vector, ¿ya?, sería 10. Entonces colocas entre 10. Bien, entonces tendríamos el vector resultante, el vector unitario resultante va a ser igual a 8 entre 10, sería 0.8 unidades, más 6 entre 10 sería 0.6j. Bien, entonces el vector unitario resultante de la resultante sería 0.8i más 0.6j, claro, y este es el resultado. Como te piden el vector resultante, lo que tienes que aplicar es esta fórmula, teniendo como datos el vector y su módulo, nada más. Así de sencillo. Bien, entonces, eso sería todo. Todo esto aquí es una clase completa del vector. Está bastante comprimido. Si tuviera una pizarra más grande lo hubiera hecho más extenso, pero es todo lo necesario que tienes que saber para poder desarrollar ejercicios de vectores, análisis vectorial. ¿Sí? Y es muy sencillo, lo único que tienes que saber es todo esto. ¿Bien? Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que te haya gustado el video. Sí, está bastante didáctico, divertido, me ha gustado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si te ha gustado, pues deja tu buen like, por favor. Comparte este video para poder crecer más el canal, para poder llegar a más personas que vean este video y que puedan seguir aprendiendo, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.